Siempre será un gusto charlar con el maestro José Luis García Aguilar. Él es experto en relaciones internacionales, es académico, es investigador, catedrático en la Ibero Puebla. Y nada más le doy un pequeño detalle. El 7 de enero nos vimos en este programa y justo acordamos vernos aquí un día después, es decir, después del discurso en el que Donald Trump rinde protesta como presidente de los Estados Unidos para tratar de entender el alcance de lo que dijo en ese mensaje y hoy, más allá del mensaje de las primeras órdenes ejecutivas o decretos que firma. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Gusto saludarlo. El gusto es mío, como siempre. Buen día. Muchas gracias. Se esperaba al final del día, es decir, Sí. usted me lo había dicho en la última vez, dice, a ver, no, él no está bromeando, o sea, de alguna manera, al final, lo que vociferó durante la campaña y posterior a la misma, se concreta el día de ayer. Así es, buena palabra, vociferó. Efectivamente lo hizo durante toda la campaña y bueno, pues tiene que cumplirle a sus seguidores y eso es lo que hizo ayer. Todo de manera muy mediática, desde luego, tratando de conectar con ellos, ¿verdad? Y a pesar del frío que había en Washington, D.C., pues, la gente lo siguió, ¿no? O sea, tiene seguidores muy leales, ¿no? Y esa es su fuerza política, ¿no? Platicábamos hace rato de un hecho que ocurre durante este discurso en este vestíbulo central Sí, del Capitolio, en la rotonda. donde, en la rotonda del Capitolio, donde durante 25 segundos aplauden, es el aplauso, es la ovación más larga cuando él anuncia que estará declarando, estará firmando una orden ejecutiva, que ya lo hizo, para declarar emergencia en la frontera sur del país. Y me llama mucho la atención cómo republicanos y demócratas Sí, le aplauden. efectivamente, es un tema que ha estado en la agenda de los Estados Unidos hace muy buen tiempo. La percepción que existe allá es que es un problema de seguridad nacional. Y es un problema que nosotros no lo vemos así aquí. Porque, bueno, pues el flujo de migrantes que van hacia los Estados Unidos, particularmente de México, pues ha sido históricamente alto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vemos casi como algo normal, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos familiares que viven allá, ellos mandan, bueno, imagínate lo que mandan, casi 60,000 millones de dólares al año. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que lo vemos como muy normal, ¿no? Pero bueno, pues ahora, debido a que no ha habido una reforma comprensiva de la cuestión migratoria en los Estados Unidos, pues Trump dijo, bueno, ahora sí vamos a hacer algo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sellar la frontera. Y básicamente es lo que están haciendo, es lo que van a hacer. Lo que implica las órdenes ejecutivas que firmó ayer es, uno, controlar el flujo. Eso es inevitable. Dos, digamos, tener una mayor vigilancia en la frontera, ¿no? Y eso que va a implicar una mayor fuerza policíaca de la Border Patrol, de las guardias nacionales, es decir, los militares de los estados, inclusive del propio ejército de los Estados Unidos que no hace ese tipo de trabajo, ¿no? Bueno, esa es una parte. Se va a continuar con el muro, sin duda alguna, y viene quizá lo más difícil, que es la cuestión de las deportaciones. Hay otras cuestiones que han sido muy debatibles, por ejemplo, la cuestión que está en la Constitución, por cierto, entonces eso, prácticamente todas las órdenes ejecutivas creo que van a ser, digamos, desafiadas en las Cortes, ¿no? Pero la cuestión de la ciudadanía por nacimiento, eso es algo que seguramente, y él, desde luego ayer, firmó una orden ejecutiva para echar para atrás eso, y yo creo que eso va a ser desafiado en las Cortes también. ¿Quién lo podría desafiar? Es decir, en un sistema donde hoy, de alguna manera, él tiene la mayoría en las cámaras, donde gana de una manera hasta sorprendente el proceso electoral, ¿quién podría acudir a la Corte para desafiar Es una buena pregunta. esto? Organizaciones civiles de protección a migrantes, por ejemplo, ¿no? Algunos estados podrían hacerlo. Quizá California podría ser, Nuevo México, en fin, ¿no?
Texas, desde luego, no, Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero algunos de esos estados podrían hacerlo, incluso algunas ciudades podrían hacerlo también. Entonces, digamos que el sistema de justicia de los Estados Unidos permite acciones colectivas de esa naturaleza. Entonces, sí, muchas de estas órdenes ejecutivas que firmó ayer, algunos dicen, la BBC, por ejemplo, reporta que fueron casi 200 las que firmó ayer, Sí, 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 ¿no? sí, Entonces, sí. fueron muchísimas. Y de todas estas que firma, hay dos que sí afectan realmente a nuestro país, ¿no? Una es efectivamente la cuestión de la migración. Y dentro de eso está también, como ya comenté, la cuestión que, como decimos técnicamente en relaciones internacionales, digamos, el cuidado de la frontera, la protección de la frontera ya está seguritizada. ¿Eso qué significa? Es usar toda la fuerza del Estado, porque se considera a la migración y algunos flujos, como por ejemplo la cuestión de la droga, como una amenaza vital para los Estados Unidos. Entonces, pues para combatir esa amenaza se tiene que usar la fuerza más letal, en este caso el ejército. Entonces, bueno, pues esa es precisamente la idea de proteger, digamos, territorialmente a los Estados Unidos, que tiene otras implicaciones geopolíticas. No es casual que haya mencionado lo de Panamá, por ejemplo, y la insistencia acerca de lo de Groenlandia. Entonces, es como ampliar más, ¿verdad?, ese perímetro de seguridad, porque no solamente es lo que se conoce como Fortress America, es decir, como como fortificar a los Fortificar Estados Estados Unidos, Unidos. ¿verdad?, sino ampliar ese perímetro mucho más allá de lo estrictamente, digamos, de los límites territoriales de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso es precisamente el asunto. Y obviamente, digamos, la primera instancia es la frontera, y eso nos afecta a nosotros. Son 3.000 kilómetros de frontera, entonces imagínate nada más lo difícil, es una de las fronteras más grandes del mundo, entonces va a ser muy difícil realmente eso y muy desafiante. A ver, voy con dos asuntos que de alguna manera hoy en el colectivo popular están en las cabezas. Y lo que le quiero preguntar es, ¿irá a ser así? Primero, de repente en ese colectivo popular nos imaginamos redadas en los Estados Unidos, a las policías, a las guardias de los estados, yendo a donde hay migrantes, atrapándolos, llevándolos a la frontera y ¡boom! De Sí, regreso poniéndolos en a campos de México, en concentración. campos de Sí, sí, concentración, sí, y sí, luego sí, van sí. de regreso. ¿Se llegará a ese extremo? Yo no lo descartaría, pero no creo que fuera así al principio. Todo depende de cómo se vaya desenvolviendo el asunto. Lo que sí es que es importante que las comunidades mexicanas allá estén pendientes de lo que suceda Sí, claro. y que se acercan al consulado. Para eso están. Y además la orden que tienen los consulados del gobierno mexicano, directamente de la presidenta, es proteger a los connacionales, proteger a los ciudadanos mexicanos que están allá. Entonces yo creo que eso es algo que sí vale la pena subrayar, ¿no? Que sí hay en la parte de los consulados esa tarea. Ahora, que tengan los recursos para eso, Esa es otra que tengan el historia. personal para eso, esa es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, por lo menos está esa idea. Yo creo que sí va a haber ese tipo de política, pero va a ser gradual, ¿no? Sobre todo hay dos cosas importantes. Uno, que la migración ilegal es la que está más, la que puede ser más vulnerable, ¿no? Y sobre todo, y aquí está lo importante, porque está en la orden ejecutiva, aquellos que han cometido o que tienen antecedentes criminales. Y entonces eso se añade, para que veas cómo es la cuestión de la seguritización, a la otra orden que nos afecta a nosotros, que es la declaratoria de organizaciones terroristas, ¿verdad?, a los grupos del crimen organizado, ¿no? Muchos de los que llegan probablemente estén en eso, ¿no? A veces nosotros tenemos a idealizar, Sí, ¿no?, claro. a la migración y en términos generales son gente que va a trabajar, que sale de sus países, incluyendo el nuestro, Sí, pero no también hay por de los gusto, otros, ¿no? claro, pero algunos no. Entonces, bueno, pues van a cometer Sí, sí, delitos sí, sí, allá, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues Van a esos vender drogas. van a vender droga, van a comerciar otras cosas. En fin, a final de cuentas, y se va a ir un poquito feo lo que voy a decir, pero Estados Unidos es un gran mercado para todo, Sí, claro. Sí, sí, incluyendo sí, lo sí. ilegal, Sí, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, eso fomenta mucho y la globalización lo permite, en fin, ¿no? Esta creación de redes internacionales de tráfico
que van desde tráfico de seres humanos hasta tráfico de órganos, tráfico de estupefacientes, tráfico de animales en vías de extinción, en fin, lo que tú puedes imaginar, el mundo es un gran mercado para eso, desafortunadamente. Entonces, Estados Unidos no está exento de eso, es la gran economía mundial y eso va por ahí. Entonces, en cuanto a esas organizaciones, una vez que ya se ha hecho esa declaratoria por parte del Ejecutivo, o sea, del presidente Trump, pues ahí sí nos va a poner a nosotros en un problema. No es que vaya a haber una invasión como algunos lo han hecho. Esa era mi otra pregunta. Dentro del imaginario, hoy vemos a soldados americanos en nuestro territorio. No, tampoco hay que envolverse en la bandera, ¿verdad? Y tirarse ahí, en fin. No, tampoco eso hay que dejarlo para el discurso y para cierta, digamos, cierta audiencia política ávida de un nacionalismo mexicano que está muy presente. Mucho del nacionalismo mexicano se define como antinorteamericanismo. Entonces eso, digamos que está enfocado hacia cierta audiencia política, pero no va a suceder. Entonces, ¿qué cambia? O sea, se firma esta orden ejecutiva, los integrantes de los cárteles de las organizaciones del crimen organizado en México son consideradas terroristas para Estados Unidos. ¿Qué sí va a pasar? ¿Qué sí puede suceder? Lo que va a pasar es que Estados Unidos puede desplegar todo su aparato de seguridad, todo su aparato de inteligencia para detectar a aquellas personas o instituciones que de alguna manera colaboren con estas organizaciones, ¿no? Que laven dinero, por ejemplo, ¿no? Que los protejan en contra de la ley, por ejemplo, ¿no? Incluyendo políticos, por cierto. ¿No? Ahí viene el asunto, porque puede tocar, ¿verdad? Digamos, gente que está en la política mexicana, incluso en altos niveles de los gobiernos en México, me refiero a gobiernos municipales, estatales, incluso el gobierno federal, ¿verdad? Y que de alguna manera están protegidos, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ir por ahí, ¿verdad? Mira, lo que se puede ver en cuestiones de seguridad internacional y que tiene que ver con el crimen organizado, es que no pueden existir estas organizaciones si no tienen algún tipo de protección de los gobiernos. Sí, claro. ¿No? Eso es algo, ¿verdad?, que va a salir y tenemos que ir pensando en que va a salir, a lo mejor no en México, pero allá sí. Y entonces eso va a tener un efecto acá, ¿verdad? Porque entonces ahí viene la presión. Recordemos que Donald Trump es una persona transaccional, sube mucho las apuestas para recibir algo a cambio. Claro, como es demasiado alto, ¿verdad? Entonces, claro, como tú bien dices, en el imaginario está ya la cuestión de las invasiones y que vienen boinas verdes y demás, ¿no? Bueno, muy probablemente, no creo que se llegue a ese extremo, pero sí va a haber filtraciones, ¿verdad? Muy importantes que van a mover incluso el ajedrez político en México. Y entonces, bueno, pues vamos a ver entregas por ahí, vamos a ver, pues, no sé, gente que de repente diga, pues, yo no estaba, pero sí estoy, ¿no? Wow. Entonces, bueno, esa es una. La otra es que también puede haber compañías. Empresas. Sí, claro. Sí, puede haber empresas que laven dinero. Sí, bueno, hemos tenido aquí el caso en Puebla de casas de bolsa que han lavado dinero, casas en fin, de cambio. ¿no? Casas de cambio, en fin, ¿no? Eso va a salir también, bancos, en fin, ¿no? Y aquí viene lo importante, la información. Y ahí es donde el gobierno mexicano va a tener que cooperar. El actual secretario de Seguridad es experto en eso, entonces no creo que vaya a haber algún tipo de resistencia, perdón, pero aquí el asunto es que esa información no va a ser plenamente compartida con el gobierno mexicano por la cuestión de la desconfianza. En Estados Unidos hay una enorme desconfianza hacia, digamos, las instancias de seguridad en México, porque están infiltradas muchas de ellas, ¿no? Entonces, puede ir por ahí el asunto y entonces eventualmente quizás algún tipo de acción, digamos, conjunta, ¿verdad? Pero ¿de qué va a ser más visible? Sin duda. Ando casi sobre tiempo, pero no me quiero quedar con esas dos preguntas y una última. La primera pregunta, ¿el gobierno mexicano, en función de lo que dice, estará dispuesto a colaborar? Es decir, porque lo que me está diciendo es que la apuesta que subió Donald Trump es muy alta,
pero al final del día lo que busca es una cooperación del gobierno Sin duda. de México. Claro. ¿Estaremos dispuestos? Pues yo no veo algún otro escenario diferente, ¿verdad? Ahora, yo creo que depende del grado de cooperación. Tampoco es, ¿verdad?, decir, saben, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Entreguismo. Claro, no creo que se trate de eso, ni creo que ellos esperen algo como eso, ¿verdad? Pero yo creo que dentro de todo esto hay margen de maniobra, ¿no? Y es una oportunidad también para limpiar nosotros aquí. Claro. Yo no sé por qué algunas personas se Para ponen quitarnos un poco los defensivos. abrazos. Claro, sí, con esto, ¿verdad? O sea, pues serán los narcos, son nuestros narcos, pero pues no dejan de ser gente que se dedica a una acción ilegal. He ¿no? leído análisis que se podría volver la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum para desmarcarse un poco de la anterior de la estrategia. anterior Sí. estrategia Así es. y del expresidente. Sí, yo creo que sí, puede ser eso, efectivamente. Quizás ideológicamente no lo haga, efectivamente no, digamos que no tenemos esa información tan cercana, pero puede ser una oportunidad también para eso, para limpiar, ¿verdad? Y para impulsar una nueva estrategia de seguridad de México. Entonces, bueno, pues hay que verlo. Yo veo un escenario, ¿verdad?, en el que si se negocia adecuadamente y se llevan a cabo las acciones adecuadas, puede ser una buena oportunidad. Finalmente, ¿por qué el tema de los aranceles, que también vociferó mucho en las semanas recientes, por qué no fue firmado el día de ayer como orden ejecutiva? Mira, yo lo que creo, y es una percepción personal, nada más es, digamos, como una percepción que salió de repente en mi caso, es que es algo estratégico, es decir, a ver, está el anuncio de que se va a hacer, pero se va a esperar hasta el 1 de febrero para ver qué reacción tienen mexicanos y canadienses. Y entonces poder negociar ya más sobre la mesa, ¿no? A ver, vamos a ver qué reacción tiene, porque están vinculados. O sea, ¿cuál es la estrategia de Trump? A ver, si el gobierno mexicano no responde adecuadamente o no da señales de que quiere realmente sentarse a la mesa y negociar y se pone muy defensivo, entonces vienen los aranceles. Si hay canales de comunicación, si hay una expresión de que sí queremos negociar, bueno, entonces va a haber aranceles, pero no del 25%, bueno, pues a lo mejor 3%, un 5%, pueden subir, ¿verdad? Dependiendo cómo van los resultados, ¿verdad? Pero si no se ve una estrategia clara, una señal clara por parte del gobierno, de los canadienses lo van a hacer, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Pero de México, ahí, quién sabe. Entonces, yo creo que es precisamente como ese espacio que está dejando Trump para ver cómo reacciona. Ve, maestro, en el corto, mediano plazo, una reunión de Estado entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, donde el escenario que yo me imagino es allá, no acá. Puede ser muy bueno en la frontera, ¿eh? O en la frontera, pero sí a nivel de reunión de Estado. Yo creo que sí debería de ser, para aclarar muchas cosas, para negociarlo. Al final del día esas reuniones ya están preparadas con antelación. Entonces son otros los que llevan a cabo las cosas. Pero el gobierno de México me parece a mí que va a tener que hacer varias cosas. Uno, controlar la frontera sur, es decir, sellarla. Sí. No nos queda de otra. Sí. No nos va a gustar por la cuestión de derechos humanos. Exacto, de la hermandad latinoamericana, son nuestros hermanos y todo. Ni modo, ¿verdad? Eso va a ser una. Dos, desplegar a la Guardia Nacional, como ya se hizo con López Obrador, ¿verdad? En la administración de Trump, o sea, en la primera, ¿no? A la Guardia Nacional para tratar de que sigan llegando. Y tercero, a mí me parece, pero es también una opinión personal, que hay que decirle al gobierno de los Estados Unidos muy claramente, a ver, esto tiene un costo financiero y tiene un costo humanitario. Si se queda la gente en la frontera y si nos regresan a nosotros gente que incluso puede ser no mexicana, y ahí sí les vamos a pedir que por favor, o sea, también se va a oír feo, Juan Carlos, pero los que no son mexicanos, pues regresen a sus propios países. Claro. Es que muchos venezolanos si van a llegar allá donde está colombianos, la autocracia chavista, madurista, en fin, ¿no? ¿Saben qué? No pues es nuestro problema. Sorry, ¿verdad? Pero ni modo, queremos mexicanos nada más acá, ¿no? Bueno, podemos hacernos cargos de ello, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, y lo hace Turquía.
Sí, claro. Les cobra. En los hechos vamos a ser un tercer país, ¿no? Entonces, vamos a controlar nosotros el flujo. Entonces, bueno, que les cueste también a ellos. Entonces, ¿por qué no les cobramos por eso? Es decir, abiertamente, ¿sabes qué? Poner albergues, controlar todo lo que va a pasar en la frontera, ¿verdad? Tener acciones humanitarias, porque no solamente es tenerlos ahí, Oiga, en las orillas del río, o en las darle calles, las ¿verdad? tarjetitas de 2,000 pesos y el Eso, seguro y del seguro social, en social. fin. Pues suena padre, pero no, ¿verdad? O sea, no es suficiente. Entonces son buenas acciones, digamos, de buenas intenciones, pero no es suficiente. Entonces eso requiere de una acción política, más bien, de acciones de política pública muy claras, muy concretas, firmes, ¿verdad? Para decirle a Estados Unidos, esto cuesta, bueno, pues échenos la mano y controlamos el flujo, ¿verdad? O los flujos, los dos países, y estamos cooperando. Le aprecio mucho, mucho la charla al maestro José Luis García Aguilar. Él es experto en relaciones internacionales, académico, investigador catedrático de la Ibero Puebla. Y yo creo que debemos vernos en unos 15 días más, porque, A ver qué pasa. al final del día, sí, no es, ay, por marzo o abril veremos qué pasa. No, esto va a caminar Sí, muy rápido. viene muy rápido, después del 1 de febrero Sí. vemos qué pasa. Maestro, Juan Carlos, muchas gracias. un Gracias por gusto su como tiempo. siempre. Muchas gracias. Le aprecio.